Estamos preparando personas para próximamente ser bautizadas. Y igual en Guadalupe, no tenemos todavía hermanos que nos puedan ayudar. Puedo darme cuenta que el Pastor Manuel, yo sé que después de tantos años de esfuerzo y trabajo, Dios le ha bendecido con hombres que le ayuden, ¿no? Y ese es nuestro sueño, hermanos. Es nuestro sueño tener hermanos que quieran servir en lo que Dios les dé sus capacidades. Gracias, hermanos. Bueno, yo quiero compartir esta mañana el mensaje que tiene como tema, pues, es la resurrección de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Y para empezar y para terminar, vamos a leer un versículo que nos habla en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 20. Capítulo 4, versículo 20, encontramos a Pedro y Juan. Son amenazados, son hasta cierto punto obligados a que se callen y no hablen en el nombre de Cristo resucitado. Pero ellos tienen la firme convicción y responden en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo quisiera que este sea nuestro sentir, nuestra determinación. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, Padre Santo, te damos gracias por esta mañana. Te agradecemos por tu amor, por tu bondad, por tu gran misericordia con nosotros, porque nos has incluido en tus planes, nos has dado tu amor, tu gracia, Señor, porque en realidad nosotros no somos merecedores, porque somos pecadores. Pero te damos gracias a ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque no sé qué viste en nosotros. El apóstol Pablo dice que de los pecadores yo soy el primero. Si un siervo como él dijo esto, ¿qué puedo decir yo? Gracias, Señor, por dar tu vida en una cruz. Gracias por darnos esperanza en tu resurrección. Ayúdanos, Padre, a tener esa actitud determinada, esa actitud que tuvieron estos hombres, que estaban dispuestos a dar su vida, no solamente a hablar. Ayúdanos, Señor, te pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Cristo resucitado. Amén. Hermanos, las canciones que cantaron los niños decían, cuenta conmigo. La Biblia nos enseña, nos reta a tomar una responsabilidad como hijos e hijas de Dios. ¿Por qué llegaron a este punto, a esta determinación los apóstoles? Usted se habría puesto a pensar, ¿qué haría usted si le dicen, deje de leer la Biblia o se va a la cárcel, deje de ir a los cultos o deje de hablar a otros? ¿Qué haría usted?
Permítame compartir lo que Dios me ha permitido entender desde mi corazón y desde mi experiencia personal con Él. En el principio, habiendo creado Dios a su imagen y semejanza, lo hizo para que tuviera comunión permanente con Él. Adán recibió instrucciones que debían ser muy bien observados y obedecidos, pero había y sigue habiendo un enemigo que no estaba de acuerdo con Dios y sus planes, y siempre deseaba estorbar en este plan de Dios. Hasta el día de hoy, en su vida y en la mía, en la vida de una iglesia, este enemigo está intentando estorbarnos. Una vez que Adán y su esposa cayeron de su estado de inocencia, la muerte se enseñoreó e hizo presa del hombre y su descendencia, por lo cual Dios debió dar una inmediata solución al hecho. Dios advirtió, allá en Génesis 2:17 le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva pecaron. Como consecuencia del pecado, dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios puso una solución inmediata a este problema. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en el calcañar y tú esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es una sentencia de Dios a Satanás. Versículo 8 de Romanos 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No se quedó allí el problema con Adán y Eva. Por eso, hermanos, desde los días de Moisés, a través del que Dios manifestó a su pueblo que enviaría un profeta, había una expectativa de la venida del Mesías. Israel, el pueblo escogido de Dios, generación tras generación esperaba, bajo diferentes circunstancias políticas, espirituales y sociales, a este Mesías. Mientras tanto, el mundo, así como el día de hoy, levantando argumentos equivocados con respecto a la vida, con respecto a la muerte, con respecto a los ángeles y otros más. Pero específicamente, hablando de Israel como pueblo escogido de Dios y sus dirigentes religiosos, un notable grupo llamado los saduceos no creía en la resurrección de los muertos. Otros, como los fariseos, sí creían. Pero todo parecía confuso en esa parte de la historia. Como una medianoche, pero en medio de esa oscuridad se oye una potente voz que despierta el interés de los dormidos con las palabras: arrepentidos. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mismo que dio esa voz de alerta bautiza, y ocurre algo inusual en esa escena. Después del bautizo, una paloma desciende sobre el bautizado. Una potente voz del cielo acelera: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
la clase religiosa imperante, se preocupa porque el mundo va detrás de este humilde carpintero, que días atrás fue bautizado y presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conquista la atención con sus enseñanzas y milagros que admiten. Jamás ningún hombre ha hablado así. Una noche, un prominente rabino llamado Nicodemo llegó a donde Jesús buscando respuesta a sus inquietudes. El maestro de Nazaret, al responder sus preguntas, pone al alcance no solo para Nicodemo o de la gente de esos días, sino para la posteridad y aún para los que ya estaban muertos. Sus palabras despertaban a los dormidos y resucitaron muertos. La creación misma manifestó su misión cuando las enfurecidas olas y el viento se calmaron ante su reprensión. Este magistral, ilustre e insigne personaje, con su presencia causaba que temerarios opositores se cayeran de espaldas con su sola presencia gloriosa. Se trata de alguien que afirmó ser el Hijo de Dios. Él dijo ser el enviado del Padre. Él dijo que vino a dar verdadera libertad. Cuando dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De otra manera, no. Él vino y Él dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entre los cuales estamos nosotros. Él dijo que era el unigénito del Padre. Él dijo que era el camino y la verdad y la vida. Él dijo que era la puerta de las ovejas. Él dijo que era el Mesías que esperábamos cuando habló con la samaritana. Él dijo que era el pan de vida y que necesitamos comer de Él. Él dijo que era antes de Abraham. Él dijo que era el buen pastor. Y como buen pastor, daba su vida por sus ovejas. Había dicho tantas cosas extraordinarias y tantas señales de que no era posible pensar que es alguien común. No era posible pensar que era un simple carpintero. Pero fue hecho prisionero. Dice la Escritura que fue por envidia que lo entregaron a las autoridades para ser interrogado, para ser castigado por supuesta blasfemia. Sí, él era quien dijo ser. Solo podía con una palabra. Si él dijo que él era, si él era quien dijo ser todo esto que acabamos de ver, él podía con una sola palabra deshacer a cada persona enfurecida contra él. Podía llamar una legión de ángeles para que le defiendan. Podía pedir una carroza como la llevó al profeta Elías. Pero la Escritura dice que fue llevado como oveja delante de sus castigadores. Fue llevado al Calvario. Dice Juan 19, 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo quiere decir Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Fue colgado entre dos ladrones. Fue muerto. Más bien la Biblia dice que Él entregó su espíritu.
Mientras él sufría, no pronunció una palabra de maldición. Más bien dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cuando murió, le pusieron en una tumba. Y a la tumba le pusieron seguridad. Aquellos opositores, aquellos verdugos religiosos estaban sedientos, no sé si de venganza, no sé de qué. Para hacer lo malo se acordaron de que Jesús había dicho: voy a resucitar al tercer día. Entonces se acordaron y fueron a donde los principales y pusieron guardias. Dice Mateo 27:62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. El postrer estado, el postrer error puede ser peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis la guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Jesús estaba ahí, su cuerpo bien asegurado, con grandes piedras, con una guardia al estilo romano. Pero un ángel bajó. Y Mateo 28:6 dice: cuando las mujeres llegaron a la tumba a buscar a su maestro que estaba sepultado según ellas, el ángel les dijo: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús estaba de pie, había resucitado. Esto me recuerda de una canción que dice: Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De pecado y muerte Cristo es vencedor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La clase religiosa trataron de callar y de negar la resurrección de Jesús con mucho dinero. La corrupción estaba presente en esos días, como en los días presentes. Mateo 28:12 dice: y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Estos guardias iban a mentir, iban a ser salvados de la muerte por el gobernador, iban a salvarse de ser ejecutados, pero no iban a poder ser salvos de la ira de Dios. Qué triste, ¿no? Pero Jesús dijo a las mujeres: no temáis,
y dad las nuevas a mis hermanos. Jesús resucitado, conforme a las Escrituras, ya ha resucitado. La noticia había llenado la ciudad, había pasado las fronteras de Israel. Y este Jesús resucitado aparece primeramente a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos, después a Jacobo, hermano de Juan, después a todos los apóstoles, y al último se le aparece a Saulo. No sé cuánto tiempo pasó, pero Saulo, ustedes conocen la historia de un hombre perseguidor de los cristianos, sediento posiblemente de sangre, tenía amargura, tenía odio. A pesar de que era un religioso, él no tenía paz en su corazón, él no conocía amor, hasta cuando encontró el Salvador. Y le dice, y le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Jesús había posiblemente unos 25 años, ya estaba en el cielo. ¿Y a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Y la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo visible de Jesucristo. Nosotros. Este Jesús resucitado da la gran comisión a la iglesia. La gran comisión, la responsabilidad de transmitir el mensaje del Evangelio de la salvación en Jesucristo, no es dado a una institución gubernamental o a una institución social. No. La gran comisión es entregada a la iglesia. Cuando los discípulos estaban reunidos, allá en Mateo 28, del 18 al 20, nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda la autoridad, tengo todo el señorío, he conquistado la muerte. Por eso, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiero dar gracias a Dios juntamente con ustedes por levantar una iglesia misionera, por una iglesia de Caracas. Qué bendición es. Yo recuerdo posiblemente hace unos 20 años atrás, un día Pastor Manuel me pidió que yo venga y predique aquí. Y no estaban muchos, no recuerdo si estarían unos 10, 12 personas. Pero qué bendición es saber que la presencia de Dios en la vida de sus siervos, la palabra de Dios predicada en la boca de sus siervos, hace la obra. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, con todo aquel que cree. Este Jesús ahora resucitado dijo anteriormente allá en Juan 11, 25 y 26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó a una de las hermanas de Lázaro. Miren, hermanos, ninguna religión creada por el ser humano tiene tal convicción, tiene tal autoridad. Solo Jesucristo tiene
el poder de convencer al pecador. Qué preciosa promesa, me encanta. Cualquiera que se haya muerto, pero que haya muerto creyendo en Jesucristo, vamos a volver a verlo. Y cualquiera que vive y cree en Él, no va a morir eternamente. Esa es nuestra esperanza. Gracias a Dios que la palabra de Dios nos alcanzó cuando aún estábamos vivos. Amén. Porque en nosotros no hay esperanza de que, bueno, después de la muerte hacemos una oración o hacemos alguna ceremonia y ya le mandamos al cielo. De ese sistema Dios nos sacó por su gracia. Después de esta recomendación que hace el Señor Jesucristo a la iglesia, encontramos al apóstol Pedro, conocido por su carácter duro, por su carácter autoritario. Allá en Hechos capítulo 2, versículo 32, predicando. Y cuando él predica, levanta la voz y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es imposible, creo yo, es imposible dejar de decir lo que uno ha visto, a no ser que quiera esconder, a no ser que quiera mentir. Los apóstoles daban testimonio, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4:33. El apóstol Pablo, que se califica como un abortivo, el último de los apóstoles a quien se le apareció Jesús, predica sobre el Evangelio y la resurrección en Atenas, allá en Hechos 17:18, y dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Para ellos, la resurrección de los muertos era como una locura. Por eso algunos se burlaban. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dicen, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hay algunos que no tienen tiempo para escuchar. Qué triste es eso, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que cada uno tiene que oír la palabra de Dios. Debe ser predicado, debe ser compartido. Usted y yo, que hemos recibido esa bendición de conocerle al Salvador, nosotros que hemos tenido la experiencia personal, un encuentro personal con el Cristo resucitado, somos los únicos que podemos decir: Él vive. Él hizo una obra en mi vida. Él me cambió. No hay nadie más. Alguna vez decía un pastor, un predicador, que cuando una persona no ha nacido de nuevo, no va a poder decir: yo le conozco. Decía él, oyó cantar el gallo, pero no sabe dónde. Para Pedro era motivo de adoración y esperanza viva el haber oído, el haber visto al Cristo resucitado. Es una bendición
Y es una esperanza para su vida, mi hermano. Allá en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4 dice el apóstol Pedro, escribiendo una de sus epístolas, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesucristo no habría resucitado, no habría esperanza de vida eterna para los pecadores. No tendríamos ninguna esperanza. Nuestras vidas no serían transformadas. Seguiríamos muertos, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No se olvide, mi hermano, mi hermana, de dónde Dios le sacó. A veces es triste ver personas que un día profesaron su fe en el Salvador Jesucristo y cuando las cosas comenzaron a funcionar mejor, se olvidan de Dios. No es posible. Eso se llama una traición. A Dios no le podemos traicionar. Porque no nos olvidemos que Él es juez de vivos y muertos, dice Hechos capítulo 10. Él es juez de vivos y muertos. Pedro estaba feliz y las palabras que él escribe: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos hizo renacer, o sea, volvimos a nacer. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 3, a Nicodemo le dijo: tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Si no, sigue adelante. Y ustedes saben, mis hermanos, que sin Dios no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Ni somos nadie, aunque pensemos ser alguien. El Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. A veces, hermanos, hemos visto personas que tienen tanta confianza en sus capacidades, en su intelecto, en sus habilidades, y no reconocen que les dio todo eso. Eso es triste, hermanos. Pablo, el predicador, que es admirado en todo tiempo por todos los cristianos verdaderos, dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si pues habéis resucitado, dice Pablo en Colosenses 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Jesucristo sí murió, hermanos, pero la gracia, el poder de Dios, la misericordia de Dios para con el ser humano, le levantó al Cristo crucificado, le levantó de la tumba. Y dice el libro de los Hechos que hay muchas pruebas indubitables. Porque Él vive, hermanos, conquistó mi corazón. Conquistó su corazón. Porque Él vive, me dijo que no fuera como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno,
porque si no, no se acerca a ti. Yo recuerdo esto en mis primeros días de mi salvación. Estaba feliz con el Señor. Pero esa lucha empezaba a darse en mi vida. El hombre viejo y el hombre nuevo. Y una tarde, después de llegar recorriendo la calle, me senté a leer la Biblia y en Salmos capítulo 32 está ese versículo. No seas como el mulo, como el caballo, sin entendimiento. No esperes que yo te jale como una soga. Para eso te di entendimiento, intelecto, voluntad, discernimiento. Doy gracias a Dios por ese día, por esa vez. Y no puedo jugar yo con Dios. Creo que nadie debe jugar con Dios. Porque Él vive, se le persigue todavía. Cuando a la iglesia, que es su cuerpo visible, le persigue. Ustedes saben, mis hermanos, hay en muchos lugares ahora persiguiendo a muchos cristianos. Allá en México, en el Medio Oriente, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a la iglesia. La persecución contra Jesucristo no ha terminado. Y necesitamos entender que si aquí no tenemos persecución es por la gracia de Dios. Pero varios cristianos me han dicho que no es bueno que no haya persecución, porque los cristianos se acomodan, se convierten en una clase privilegiada y no hacen nada. Mientras que en Hechos, en los primeros capítulos, encontramos que por causa de la persecución los cristianos huían de pueblo en pueblo, por las montañas, por las cuevas, por los ríos, y por donde iban compartiendo su testimonio y dejando la semilla preciosa sembrada en los corazones de muchos. Porque Él vive, porque el Cristo vivo convenció al incrédulo Tomás lo que sus 11 compañeros no pudieron. El testimonio de sus compañeros no le convencieron de que Cristo estaba resucitado, pero tuvo que presentarse Jesús y le dijo: aquí estoy, Tomás, pon tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado. ¿Y qué más le dijo? No seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que creyeron sin haberme visto. Usted es bienaventurado, hermano, mi hermana, porque usted ha creído aún sin haberme visto. Qué bendición es eso, hermanos. Porque Él vive, convence la predicación de la palabra de Dios. Porque Él vive, levantó esta iglesia. Si Él no viviera, seguro que no existirían las iglesias. Esta tampoco. Hermanos, Dios está mostrándonos de que Él está presente en la vida del creyente y en la vida de la iglesia que se relaciona con su Salvador. Porque ninguno que ha visto la mano maravillosa de Dios en su vida puede dejar de decir lo que ha visto y oído. Mi hermano, mi hermana, si a usted le da vergüenza, le da miedo, le da pereza,
Si usted quiere ocuparse en otras cosas antes que en la palabra de Dios y compartir su mensaje, no deje de decir lo que ha sucedido en su vida. Usted no tiene que ser un teólogo. Usted no tiene que haber terminado el instituto bíblico para ir y decir a una persona, Cristo vive. No tiene que suceder eso. Me recuerdo siempre cuando aquel endemoniado de Gadara le dijo, Jesús, anda, diles a tu familia, en tu casa, diles lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermanos, no necesitamos saber. Es bueno, es excelente aprender los versículos de memoria. Eso es buenísimo. De lo contrario, ¿cómo se llenaría nuestra alma con la palabra de Dios? Pero no necesariamente tenemos que ser diestros en manejar los versículos bíblicos de memoria para ir y decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, cuando un hombre o una mujer es tocada por la gracia de Dios y el poder de Cristo resucitado, Él cambia. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han sido tocados por el poder del Cristo resucitado. Y es por eso que usted está aquí escuchando la palabra de Dios. No creo que sea porque Pastor Manuel les ofrezca algo. Somos nosotros los necesitados y necesitamos oír la palabra de Dios. Necesitamos estar congregados. Necesitamos animarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y por eso los apóstoles dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Es imposible negar. Es imposible para mí dejar de decir el día que yo le conocí a mi esposa. A mis hijos les encanta que les cuente cómo le conocí. ¿Cuáles fueron mis primeras palabras? ¿Cuál fue el primer regalo mío para ella? Les encanta oír eso a mis hijos. ¿Usted se acuerda de dónde Dios le sacó a Dios? ¿Se acuerda de dónde Dios le sacó? ¿Se acuerda cómo estaba su vida cuando le conoció? Cuando por primera vez alguien llegó a golpear la puerta. Me hace acordar de un hermano que está en la iglesia del pastor Jorge, en el sur. Y es uno de los primeros creyentes de esa iglesia. Un día me contaba y me decía, ya termino, hermanos, muchas gracias, que un hombre estaba caminando por la vereda y él estaba sentado en una silla en la vereda. Él estaba un poco enfermo, su esposa estaba haciendo comida para vender, pero la esposa estaba adentro. Cuando él le vio a ese hombre, le quedó viendo, y este hombre vino directo hacia él con un folleto y le dijo, Señor, ¿quisiera usted tener vida eterna? Y él conversó un poquito y se fue donde su esposa y le dijo, mujer, ven, aquí hay un señor que dice que si yo quiero tener vida eterna. Sale la esposa, le queda viendo al hombre que está ahí y le dice, ñañito, ¿de dónde te asomas? Habían sido 12 años que los hermanos no se habían visto. El hermano de esta hermana ahora, el hermano carnal, era un predicador. Estaba predicando por ese barrio. Y ese fue el mensaje que le trajo a su hermano. Y ahora esa familia es una familia fiel y feliz de conocer a Dios. Yo sé que ustedes también son felices, hermanos.
usted no puede decir nada de lo que Dios ha hecho en su vida, usted está en problemas. Por favor, hable con su pastor. Pregunte. Usted tiene que estar seguro de que es un hijo o una hija de Dios. Usted tiene que estar seguro de lo que Dios está haciendo o quiere hacer en su vida. No se descuide, por favor, hermanos. No se descuide. Muchas gracias, hermanos.